Bienvenidos todos, soy Jorge Raedó, el responsable de ANIDAR, como una sección de arquitectura, infancia y educación de la revista Arca. Y nos complace hoy hablar con Ligia Nunes, es la directora de Arquitectura Sin Fronteras Internacional y de Arquitectura Sin Fronteras Portugal. Bienvenida, Ligia. Hola, gracias por la invitación. Pues mi nombre ya está, me llamo Ligia Nunes, estoy acá en la calidad de presidente de Arquitectura Sin Fronteras Internacional. En realidad su nombre está en francés, Architecture Sans Frontières International. Es un placer enorme poder estar en un evento con un tema que ocupa mucho de nuestro tiempo en los trabajos que los miembros desarrollan, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y con el hecho de hacer arquitectura a un ritmo que el planeta aguante. Como comentábamos antes, porque nosotros en arquitectura tenemos como todas las profesiones y como todos los ciudadanos, pero tenemos una responsabilidad que tiene que ver con la forma como producimos, como construimos, como producimos el espacio, cómo incluimos las personas y su calidad de vida. Eso todo tiene impacto en los materiales que se usan, en cuestiones sociales, económicas, psicológicas, faciales. Podríamos empezar terminar jamás, porque la arquitectura tan conectada con la vida de las personas de todos los días, si miramos a la arquitectura de una forma más amiga del planeta, seguro que estaremos haciendo un trabajo muy importante para todos. Es por allá que Arquitectura Sin Fronteras Internacional empieza a trabajar al revés de otras organizaciones que usualmente tienen un capítulo internacional que después sirve de paraguas a varios países. Arquitectura Sin Fronteras ha empezado al revés, porque desde los años 60, 70 hay una referencia interesante que tiene que ver con Greenpeace. Entonces, en esos movimientos sociales que empezaron de muchísimas profesiones, de grupos de personas, Arquitectos Sin Fronteras surge por la primera vez en Francia. Sí. Francia tiene después equipos que se mueven, empiezan a mover en temas distintos, y después, desafortunadamente, durante mucho tiempo se centra como un tema europeo, la idea del norte y del sur, de organizaciones que van del norte al sur para intentar implementar un desarrollo sostenible, una arquitectura que sea socialmente responsable, cosas pueden parecer tan simples como la ética profesional, porque nosotros los arquitectos sabemos que nuestro mundo gira en torno de grandes capítulos de interés. También una forma de comunicar a la gente de una forma global la importancia que la arquitectura tiene y que todos nosotros podemos tener en conceder espacios mejores. Uh-huh. Si nosotros como ciudadanos tenemos una opinión de cómo debe ser nuestra ciudad, también estamos haciendo un trabajo muy importante, no necesitamos de ser arquitectos para eso. Y después, me parece que aquí tiene bastante que ver con el tema, las tecnologías que se utilizan tienen que ser apropiadas. Uh-huh. Si uno está en Nepal, nosotros sabemos que en Nepal ahora, en Katmandú, se construye muchísimo en hormigón, pero si hay un sismo, seguro que
se estuviera construido de una u otra forma, no solo es más sostenible desde un punto de vista ambiental, como también el edificio no se va a caer como un bloque. Entonces, siempre las tecnologías apropiadas de locales tienen mucho más que ver con las condiciones de ese local y como tal no son solo más apropiadas desde un punto de vista ambiental, pero también del comportamiento del clima y de la forma como funciona. Lo que a nosotros nos tiene ocupado en los últimos años es también una importancia de diseminar lo trabajo que se hace, porque la diseminación del trabajo de Arquitectura Sin Fronteras también permite a personas que quieren empezar o quieran trabajar en estos temas puedan llegar a una información que hoy en día no es común cuando se va a la universidad y cuando se estudia arquitectura. Y entonces estamos muy fijados en poder transmitir los conocimientos que tenemos, pero también en cada vez más integrar cursos o invitar cursos que ya existan en universidades a hacer unos protocolos de forma que el trabajo de Arquitectura Sin Fronteras pueda servir como caso de estudio, pero también pueda servir para que se pueda evaluar el trabajo que hacemos nosotros y mejorarlo cada vez más, porque trabajamos en temas muy desconocidos. En realidad hay veces que trabajamos con cosas que casi funcionan como experimentos. Eso impone que se cree una conciencia de lo que se está haciendo. Lo estudio, el conocimiento es muy importante para consolidar esas intervenciones. Tenemos como gran objetivo tener muchísimos protocolos, cuantos más podemos tener como organizaciones que tienen objetivos semejantes o que trabajan en lo mismo. Esto no tiene que ser de arquitectura, puede ser de salud, puede ser de cuestiones sociales, lo que sea, porque cuanto mayor fue nuestra red, más, ¿cómo decir?, más resistentes vamos a ser, porque vamos a tener mucho más conocimiento de gente que trabaja en esos temas. Lo que empezaba antes por decir de que pues, empezamos al revés es que cuando la primera organización ASFE, como he dicho, aún está poco después del medio del siglo XX, pero ASFE Internacional solo surge en 2007. Tiene como basis una carta que se llama Carta de Hasselt, que es una ciudad en Bélgica. Se llama así porque la primera reunión de miembros fue hecha allá. Y es interesante porque cuando se forma ASFE Internacional, las 15 organizaciones que ya existían de ASFE se juntan y crean una carta de principios para poder trabajar en común. Además, es un tema muy, a mí me parece muy interesante porque, por ejemplo, nosotros en Portugal teníamos como un trabajo de casa de hacer unos estatutos y llegamos a Bélgica con un montón de hojas así. Por ejemplo, Suecia llegó con media página, porque para una persona en el sur de Europa todo se tiene que prohibir, ¿verdad? Pero para alguien que está en el norte de Europa ya todo es claro. Y entonces solo esa discusión de cómo vamos a ponernos de acuerdo para tener una carta y poder trabajar todos en el mismo sentido fue por sí mismo ya un ejercicio muy, muy interesante. Después también hay otra cosa que nos parece muy importante que tiene que ver con la solidaridad, pero a mí me apetecía subrayar solidaridad, no caridad. Es que en realidad esta necesidad que nosotros tenemos de aprender y de pasar conocimiento también tiene mucho que ver con la idea de que hay mucha gente en arquitectura o tenga lo que tenga que ver con el trabajo que hacemos, que si nosotros podemos
tenemos el poder de enseñarles algo, Sí, esa persona puede tener un trabajo, se puede diferenciar. Si llegamos en construyendo un edificio, esa persona conoce una técnica distinta, va a tener una herramienta que nadie tiene. Y lo único que hice fue trabajar. ujú. Entonces, no, este tipo de solidaridad Solidaridad, sí, que, que, que podemos decir que viene mezclado con la enseñanza, tiene mucho que sí, ver también con nuestra forma de ver el mundo. sí, Porque Arquitectura sin Fronteras es una forma distinta de estar en arquitectura y de estar en el mundo. Me parece que es eso que nos conecta con BioWeek y con los temas que estamos ahora discutiendo, porque nos parece que en realidad la arquitectura no tiene que divorciarse del mundo de ninguna forma. Como también ya hemos conversado otras veces, el mundo marcha a una velocidad alucinante. sí, La forma como se practica arquitectura no puede ir tan deprisa porque no es como experimentar, está bien, si no está bien se desmonta y se hace otro porque no se puede, es un edificio. Y después la enseñanza es algo que viene detrás y que para sí, nosotros funciona como un valor. Porque si yo voy a una parte, si hay una familia que trabaja conmigo y aprende una técnica, me parece que para ella es muy más importante que tener la casa que nosotros hicimos juntos. Porque como todos saben, el mundo está hecho de poder, conocimiento es poder. Y ujú. entonces también el tema de solidaridad también viene la idea de que si puedes eh, promover el conocimiento de la gente, también nos estás ayudando. A lo mejor más que si le das algo de una forma. La forma como la mayoría de las personas está más acostumbrado a ver arquitectura sin fronteras tiene a ver con los temas de emergencia, de cuando hay Sí, una llena o cuando hay un terremoto o lo que sí, sea. Sí, es verdad, es un trabajo que se hace con regularidad, pero hay muchas cosas que si pensamos en estos temas, de lo que hoy es una emergencia, todo el clima es una emergencia. Y entonces también en mi opinión, también es una emergencia parar de hacer un montón de cosas para no tornar el planeta aún más necesario de emergencias. sí, Y ahí nos fijamos mucho en el hecho de que la emergencia hay veces que algo que se puede evitar y entonces a lo mejor para que no haya una otra hiena, o por lo menos que para la hiena que venga después no sea tan grave, a lo mejor se sí, puede aprender con los errores de enseñar a la gente que construye en esas partes para hacerlo de una forma distinta. Hasta porque cada error es una especie de amplificador para una nueva emergencia, porque el sí, planeta se enfada con nosotros y se zanga. Y después hay una otra cosa que también pienso que tiene mucho que ver con el tema del evento y que siempre también estamos muy conectados y por eso he empezado por hablar de Greenpeace, que tiene que ver con los derechos humanos. Hay veces que decimos un poco ¿cómo decir? Un poco en chiste, pero también con mucho sentido, sí, que por ejemplo, uno se tiene un accidente, se lleva al hospital, no se va a morir porque no tiene un montón de dinero en el bolsillo, ¿verdad? Uno que roba no sé, una fruta, se va al tribunal y tiene un abogado sin pagar para defenderle. Pero en los derechos humanos está consagrado que toda la gente debería tener una forma digna de vivir y tener una casa. Y, y esto de arquitectos sin pagar, que yo conozca, solo nosotros. Y es sin pagar, no es porque la gente que trabaja se quiera diferenciar, es porque a lo mejor la gente aún no da la importancia que necesita al medio en que vive, a la calidad del medio. Y cuando ujú, se habla de calidad del medio, se habla
gente, del planeta, de lo que consume, de cómo construye, de cómo utiliza el espacio, el edificio, la agua, lo que sea. Y entonces, para la gente es importante sobrevivir yendo al médico, salir del cárcel, pero aún parece que tenemos que tener un papel muy, muy politizado en esa idea de que la gente tiene el derecho de tener una casa. Mejor o peor, pero la gente está consagrada en los derechos humanos y además en los SDGs, en los objetivos de desarrollo. Sí, los objetivos del 2030. Hay un montón ¿cómo decir?, de derechos que solo existen en el papel, y entonces eso también es una de nuestras luchas y eso tiene mucho que ver con la forma como los conceptos son utilizados y la forma como la gente está en su profesión y en la vida de una forma general, en el planeta, por así decirlo. Entonces, Ligia, para conseguir estas metas que os proponéis, estos objetivos, ¿nos puedes explicar un poco cómo funciona Arquitecturas sin Fronteras en los diferentes países? ¿Cómo un país llega a tener su Arquitectura sin Fronteras? ¿Cómo nace? ¿Quién tiene que organizarlo en cada país? ¿Quién marca los objetivos de Arquitectura sin Fronteras Portugal? ¿Es lo mismo para Arquitectura sin Fronteras España o no sé qué otros países? ¿Cómo se financia? ¿Dónde trabajan? O sea, ¿en tu propio país o te vas a otro? Es un poco... Sí, es muy interesante porque tiene que ver con lo que yo comentaba antes. Por ejemplo, seguro que Arquitecturas sin Fronteras en Francia, en Portugal, en Italia, donde sea, antes de la Carta Dasselt, las personas lo hicieran dentro de unos principios que entendían ser una organización de voluntarios en arquitectura para, de cierta forma, apoyar la calidad de vida de los espacios en los puntos donde las personas no los tenían. También es interesante, si vamos por la historia de Arquitecturas sin Fronteras, solo para empezar con el caso de Francia. Francia es muy interesante porque una organización se empieza a dividir en otras porque empiezan a tener objetivos distintos. Una tenía mucho más que ver con patrimonio, la otra mucho más con otro tema y así por delante. Y eso es muy interesante porque ellos han sentido que ya no estaban por debajo del mismo paraguas. Lo que después de 2007 pasa es que los 15 países que fundan Arquitecturas sin Fronteras Internacional, donde está, por ejemplo, Portugal, España, Italia, como decía yo, desafortunadamente muchos europeos, lo que pasa es que el esfuerzo que fue hecho para tener unos principios comunes hace con que ahora una persona que quiera crear Arquitecturas sin Fronteras en su país ya tiene esa ayuda. Pero una organización de Arquitecturas sin Fronteras no tiene por qué ser miembro de Arquitecturas sin Fronteras Internacional. La realidad es que todos son los que son y dejan de ser, porque cada organización tiene su historia y su vida, ¿verdad? Pero no tiene que ser, pero si es, su objetivo hoy no es solo tener una organización de Arquitecturas sin Fronteras, es pertenecer a Arquitecturas sin Fronteras Internacional. Entonces, dibuja su carta de principios, sus estatutos, lo que sea, ya a la luz de lo que es Arquitecturas sin Fronteras. Para mí me parece una ayuda importante porque nosotros cuando tuvimos de hacer unos estatutos no sabíamos por dónde pegarle en Portugal. Ya fue hace 20 años. Y lo que pasaba era que la gente siente que hay tanta cosa que falta a un arquitecto para que pueda desarrollar una arquitectura más sostenible para el planeta y para la gente, que hay tanto que hacer que no sabía dónde Ligia, y entonces, ¿perdona? No, te he interrumpido, sigue. Y entonces, la otra cuestión que, por tanto, ahí me parece claro cómo empezaba y cómo empieza ahora,
Además, nosotros somos los primeros cuando sentimos que hay grupos que están trabajando en ciertos sitios, promocionar, hacer con que se animen, porque, por ejemplo, en América Latina prácticamente no había grupos. En los últimos 2 años han empezado organizaciones porque a nosotros nos parecía muy difícil poder conectarnos con el mundo cuando había continentes que no estaban bien representados. Eso también tiene que ver con lo que también me preguntabas de cómo trabaja la gente, lo que hace, cómo se financia. Pues nosotros tenemos una carta de principios, pero como decía nuestro primer secretario, Dick Urban, un amigo de Suecia, decía que Arquitectura sin Fronteras no es una cebolla, es un ajo, porque las capas no están en torno de un núcleo, pero son distintas. Y sí, es una buena definición, además porque eso también nos da una, ¿cómo decir?, una no homogeneidad que nos ayuda. El hecho de que somos de países distintos ya es una ayuda, y funcionamos como una especie de pivot en las partes del mundo donde necesitamos de apoyo. Esa es una cosa. Por ejemplo, hay organizaciones que se han destacado más en los últimos años, por ejemplo, en temas de educación, como es el caso de Portugal y el caso del Reino Unido, de United Kingdom. Hay otros que han estado muy cerca de patrimonio, como es el caso de Francia. España trabaja mucho, por ejemplo, en África, en América Latina. Lo que pasa es que, y por eso yo estaba intentando decir eso antes, las personas lo ven siempre como, también un compañero nuestro aquí en Portugal tenía una imagen que decía que las personas nos veían siempre como el Tintín en la selva, de ropa verde, marrón, con la cara... Porque Tintín, es el la imagen que personaje... hacen de un arquitecto sin fronteras. Y eso no tiene que ser así. Por ejemplo, Portugal, cuando ha empezado, su mayor preocupación era Portugal. Porque ¿por qué vas a ayudar a una persona que está, no sé, cuántos continentes abajo, al lado de tu casa? Tienes una situación... Lo que pasa es que nosotros no salimos por la calle, como decía mi compañero del Tintín de Selva, no salimos por la calle o para la selva para ayudar a las personas. Nosotros las personas tienen que pedir nuestra ayuda, porque si no era un negocio, no era una organización. La gran preocupación que tenemos es que además de trabajar sin cobrar, que nunca estemos en concurrencia con el mercado, porque no es para eso que servimos, que nunca trabajamos para personas independientes, o sea, que trabajamos para comunidades y para el bien común. No haría ningún tipo de sentido que un señor, por más pobre que sea, nos llamen y digan, mira, tienes que hacerme una casa porque no tengo dinero. No puede ser, además, porque no llegaríamos para todos los encargos. Y así funciona. En relación a cómo se financian las organizaciones de Arquitectura Sin Fronteras, es tan heterogéneo como lo que hacen, porque depende mucho de lo que te piden, de qué escenarios tienes para tratar y qué recursos tienes disponibles. Por ejemplo, una organización que tenga más trabajo que ver con, por ejemplo, la enseñanza, seguro que va a recoger, por ejemplo, a financiamiento de Europa, a proyectos de ¿cómo se dice?, de migraciones, no de migraciones, no me acuerdo, ya te digo, proyectos de movilidad, por ejemplo. Si estás haciendo, qué sé, un proyecto en un sitio donde hay una guerra, a lo mejor puedes recoger a organizaciones que... Y entonces, puedo decir que la financiación es lo más difícil siempre, porque no solo trabajar sin cobrar es muy difícil, porque toda la gente tiene que hacer algo para sobrevivir, pero también porque los proyectos, para que se puedan hacer, tienen
nosotros podemos no ser pagos, pero los proyectos tienen que construirse. Y entonces siempre es el capítulo más difícil. No hay reglas también, como no hay reglas para lo que se hace. Puede ser desde una financiación europea, desde un privado, lo que sea. Lo que pasa con ASFI Internacional es que además la financiación siempre es un tema muy difícil, pero aún más difícil es que nosotros hemos creado una política de recursos. Sea que si el dinero tiene una fuente no clara, nosotros mismos nos como demitimos de aceptarlo, lo que aún pone las cosas aún más difíciles. Sí. Por ejemplo, tuvimos, y yo estoy hablando solo de ASFI Internacional, ¿no? de las organizaciones, porque Sí. cada uno lleva sus proyectos. ASFI Internacional no hace proyectos. Lo que ASFI Internacional hace es crear una red para apoyar a sus miembros a poder trabajar con comodidad y con alguna, ¿cómo se dice?, promoción por el mundo, porque la gente tiene que saber que la organización existe, tiene esa capacidad de trabajo, de educación, de divulgación, lo que sea. Pero, por ejemplo, una marca de madera con una política de responsabilidad social nos ha invitado durante muchos años, tenía un concurso, nos ha invitado durante muchos años para ser parte del jurado. Como tal, nosotros compartíamos nuestro conocimiento en ese jurado, los temas siempre estaban conectados con lo que hacíamos nosotros, y las personas, por ejemplo, que ganaban el concurso podían ir a trabajar a una organización, esa marca podría financiar un evento para Arquitectura Sin Fronteras, siempre viene muy conectado con el tema. Yo sé que aún es más difícil de escoger quién te ayuda, pero nos parece que de un punto de vista moral, con lo que hacemos nosotros, también tenemos que hacer eso, también tenemos que filtrar eso. Esa es la pregunta de 1.000.000. Pues la gente quiere saber cómo se financia, no es fácil y no tiene una regla, seguro que no tiene una regla. Así como lo que hacemos nosotros no tiene una regla, y siempre que llegas hay una sorpresa porque siempre aprendes algo que no sabías y mismo que pensabas que sabías, en realidad no sabes. Es por eso que también es tan interesante trabajar con Arquitectura Sin Fronteras, porque puedes estar enseñando a la gente, pero siempre estás aprendiendo cosas y a conocer el mundo y a tener una visión muy más global de lo que el mundo es y de lo que tú necesitas ser y hacer para cuidarlo. Perdona que te interrumpa, Ligia, ya así para ir a la parte final de nuestra conversación. Por favor, ¿nos podrías decir algún ejemplo, algún proyecto concreto, tanto de Arquitectura Sin Frontera Portugal o de otro sitio, que tú creas muy significativo de vuestro carácter? Pues eso es muy difícil porque hay de todo. Por lo menos algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros en Portugal hemos trabajado en patrimonio, pero con un patrimonio que seguro que no sería visto como patrimonio por otra organización que no fuéramos nosotros. Son unas casas, son unas palacitas que existen en el río Tejo, Tajo, ¿cómo se dice en castellano? Tajo, el río Tajo. Sí. Que de una comunidad que vivía en el mar, en una playa que se llamaba Vieira de Leiria. Y entonces, en el invierno, como el tiempo estaba muy malo, ni siquiera al mar conseguían ir las personas que vivían de la pesca. Entonces, lo que empezaron a hacer fue a migrar al río y a venir río abajo hasta casi, primero hasta Vilafranca, muy cerca de Lisboa, y después aún más abajo. Sí. Eso fue un proyecto muy interesante porque mezclaba todo. Hay una organización que nos pide para hacer una candidatura a patrimonio de estos edificios,
que no eran más que réplicas de los barcos donde tenían vivido, porque venían río abajo, vivían en el barco, comían en el barco, dormían en el barco, los hijos los tenían en el barco. Y como la pesca no era suficiente, lo que empezaron a hacer fue a llegar al margen y a hacer una especie de barco más fijo. Como siempre hay un escritor portugués del neorrealismo, que es Alves Redol, que les llama los gitanos del río. Entonces, como no tenían tierra, lo que hacían era, como en toda esa parte hay unos muros para que el agua no salte y destruya las casas, vivían afuera los muros. Entonces, cuando el agua subía, sus casas tenían que tener unas patas. Y así se crearon las palafitas de la comunidad viaera. Y entonces es una cosa que sale en los libros del século, de los años 60, por ejemplo, sociología, etnología, lo que sea, pero toda la gente lo entendía como basura. Y entonces hay un politécnico, una universidad en Santarém que quería promocionarlos y nos ha pedido para hacer el trabajo. Claro que nadie lo iba a hacer que no fuera Arquitectura Sin Fronteras, porque nada iba a reconocer ese valor. Lo que pasa es que después de eso muchas cosas han estado bien y otras no, ni tanto. Pero ahora hay, por ejemplo, trenes que van al sitio para mirar los pájaros. Se ha creado un folclore alrededor de ello, a lo mejor demasiado. Eso también es necesito mejorar. Pero eso nos ha conectado también con una forma de construir distinta, cómo esas casas podrían hoy ser utilizadas de una forma calificada, a trabajar con universidades en luz, en temperatura, en humedad. Ha sido casi una explosión de temas alrededor de algo que era un pedido simplemente para hacer unos dibujos y entregar para una candidatura. Eso me parece, para nosotros, es un proyecto muy... Además, porque ahora siempre que aparece una palafitta nos llaman. Costa da Caparica, aos veas. No, es verdad. Y después hubo personas que han descubierto casas que sí, es verdad, que tenían conexión con ello, pero que ya estaban abajo casi 300 kilómetros. Pero sí que es verdad. Y entonces, eso me parece un tema interesante. Trabajamos de todo, desde proyectos hasta valorización, a protección, patrimonio, niños. ¿Hay algún proyecto que destaque ahora por la participación de la infancia o la adolescencia entre otra comunidad? Lo que creemos nosotros, porque estamos tan fijados en la idea de educación, es que nadie empieza a ver el mundo de una forma distinta cuando lo oye por la primera vez a los 40. Y entonces la idea de un ciudadano, la idea de alguien que pueda en sí mismo tener la necesidad de mejorar el sitio donde vive, o una ciudad, o en el campo, lo que sea, tiene mucho que ver con la forma como se mira alrededor, el mundo. Y entonces, seguro que si alguien no es, como decir, estimulado desde niño, no es con 30, 40, 50 años que se va a empezar, mira, yo he descubierto que a lo mejor no. Y entonces es muy interesante. Además, una crianza es muy más, como decir, se fija mucho más en las cosas, y entonces tiene un poder distinto de hacerlo. Es muy interesante porque al final, si los dejamos hablar sobre la ciudad, lo que está en su alrededor, lo ven todo. Saben lo que es demasiado blanco el esfero de los ojos, saben dónde no se pueden sentar, saben dónde no hay un montón de cosas. Pero después también es muy interesante ver la forma como reaccionan a su, por ejemplo, a su caja social.
Sí, Y entonces lo que hacemos nosotros es, lo hicimos algunas veces, la última fue en Porto, con Casa de sí, Arquitectura. Lo que sí, hacemos es hacer juegos sí. donde son obligados a pensar, en este caso era la Casa de Arquitectura, una antigua almacén de vinos, y son forzados a pensar en el edificio, cómo funciona la ciudad, y también a opinar sobre lo que pasa. Y Ujú. puedo decir que iban a dejar muchos arquitectos sin trabajo, sí, Seguro. porque antes de más que todo, nosotros no pensamos que le estamos a enseñar nada. Pensamos que lo estamos a hacer sensibles a su capacidad y a su poder de cambiar las cosas y de pensar las cosas, no tragar una fórmula que se les da, pero pensar lo que pienso yo sobre esto, esta ciudad, y qué puedo yo hacer o cuál es mi poder para cambiarlo o mejorarlo. Me parece que lo mejor es empezar desde niño, ¿verdad? Exacto, La mayoría de exacto. nosotros nunca hemos sentido ese poder en niños. En efecto. Así la arquitectura también, o sea, puede ser alienante o ayudar a pensar, ¿no? Como pensamiento crítico. Bueno, Ligia, un placer haber conversado contigo. Ligia Núñez, la presidenta de Arquitectura Sin Fronteras Internacional y también de su apartado Portugal. Y os deseamos mucha suerte. Esperamos veros más por la América Latina. Y... Pues solo invitar. ¿En qué países has estado de América Latina? En los 2 últimos años hemos creado ASF Perú, ASF San Salvador. También estuve en Brasil por una invitación para una universidad por el tema de Arquitectura Sin Fronteras. Brasil sí que tuve organizaciones, pero que fueran cambiando, entonces en este momento no hay ninguna organización en Brasil que sea miembro de ASFE Internacional. Eh, como puedes ver, es muy poco. Después tenemos Quebec, pero mucho Ya agite. está, claro. Y entonces, para el tamaño que tiene América, es muy poco. ¿Argentina? No. A lo mejor ahora alguien se anima y me envía un correo. Claro que sí. Cualquiera que te esté escuchando, pues, Colombia también. ¿dónde te escribe? Mira en la página web de Arquitectura Sin Fronteras y ya Sí. te encuentran. Hay una página web que Sí. por acaso ahora está siendo cambiada, pero se puede entrar lo mismo, pero está un poco menos bien, pero porque se está cambiando. Hay Instagram, ¿Sí? Facebook, LinkedIn, lo tenemos todo. Todo. Escribir Quien quiera. Arquitectura Sans Frontières International está allá. Si hay algún problema, también pueden buscar Arquitectos Sin Fronteras Portugal, que yo contesto lo mismo. Estupendo. Bueno, Muchas Ligia, gracias, Jorge. Fue un placer. nos vemos Espero pronto. verte muchísimas veces, a los compañeros de Argentina también. Hasta ahora. Gracias. Chao, hasta pronto.